Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro en vivo. Como es de costumbre, hemos venido haciendo una serie de en vivos desde el año pasado, llevando diferentes temáticas de interés para todas las personas con discapacidad, para el ecosistema de la inclusión laboral, para los empresarios y para todos los que tengan que ver con la temática de inclusión laboral. Entonces, pues para hoy les hemos traído una temática que sigue siendo vigente, que es importante, que se constituye muchas veces en la columna vertebral de la inclusión laboral, y es el tema normativo. Todavía le tenemos cierto miedo a los temas normativos, a veces no los entendemos, a veces son un poco confusos, a veces se enredan y se convierten en una barrera. Pero en la medida en que tengamos claridad en las temáticas, en esa medida pues tendremos argumentos también para poder sacar adelante estos procesos de inclusión y vinculación de las personas con discapacidad en el sector empresarial. Y es en el sector empresarial no solamente privado, sino también en el sector público. Entonces, estamos lanzando hoy con el Ministerio del Trabajo y el programa Pacto de Productividad una cartilla que le hemos denominado ABC de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y vamos a conocer un poco acerca de cómo está constituida, cómo nace esta cartilla, cómo aporta a la temática de la inclusión laboral la cartilla, cuál es la pretensión o el objetivo que hemos tenido con sacarla. Y pues la idea es que le miremos lo positivo de esta cartilla y recibamos de parte de ustedes, siempre estamos abiertos a recibir retroalimentación que haga que las cosas se puedan mejorar y realmente le aporten. O sea, la intención realmente es aportar, dar un granito de arena en esa temática de inclusión laboral. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Sabemos que contamos hoy con una muy buena conexión. Voy a presentar primero a nuestros invitados y luego miraremos cuántas personas están conectadas y de qué regiones. Entonces, pues empiezo con Norman González del Ministerio del Trabajo, referente nuestro en la temática de inclusión laboral de personas con discapacidad y pues que ha venido trabajando en este ejercicio de la cartilla del ABC. Bienvenido, Norman, a nuestro en vivo. Buenos días, Sandra. Muchísimas gracias por esta invitación y el espacio para poder, de cierta manera, socializar este documento que hemos venido trabajando y que es una herramienta que esperamos nos ayude en este proceso de inclusión laboral de la población con discapacidad y otras poblaciones. Perfecto, Norman, muchas gracias. Doctor Julio César Martínez, es un gusto volverlo a tener aquí, como en otras ocasiones. Bienvenido. Bueno, buenos días para todos. Un gusto estar acá para que hablemos un poco sobre, como bien lo dice Norman, un documento que se ha construido en conjunto con el Ministerio de Trabajo y que esperamos responda a las inquietudes no solamente de los empresarios, sino de los diferentes actores de la discapacidad. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor Julio. Y sí, vamos a poder ver que, aunque nosotros le hemos dado un énfasis al tema de los empresarios, porque es uno de los actores principales, son las personas con discapacidad y son los empresarios, sin embargo, este documento se constituye en una herramienta que le sirve a cualquiera que esté interesado en la temática de inclusión laboral. Una organización, por ejemplo, de personas con discapacidad que quiera hacer incidencia en política pública de normatividad, pues tiene que conocer y entender la normatividad para poder también hacer esa incidencia. Si las personas con discapacidad quieren ser empleados también, pues tienen que conocer cuáles son las normas que lo cobijan y el resto de actores sociales que tienen que ver con la temática. Entonces, antes de empezar con las preguntas, le pediría a Oscar, que nos está apoyando desde el chat del en vivo, cuántas personas tenemos conectadas y de qué regiones. Buenos días, Sandra. Tenemos 197 personas en este momento conectadas y nos están saludando desde muchas partes de Colombia. Están desde Cali, desde Bogotá, mucha gente, Barranquilla, diferentes alcaldías a través del país. Y de paso agradecerle a todos los que están escribiendo por el chat. Muchas gracias. Perfecto, Oscar. Pues bueno, esto es un tema definitivamente muy interesante para muchos que tenemos
y que estamos trabajando en la temática de inclusión laboral. Entonces, pues, bienvenidísimos todos, bienvenidas sus preguntas. El chat está abierto para eso. Trataremos de darle respuesta a muchas de ellas. La idea es que ustedes conozcan después a profundidad la cartilla. Aquí vamos a hacer como un esbozo general, como para que ustedes tengan idea de cómo fue que se construyó. Entonces, le doy paso primero a Norman, para que Norman nos cuente, pues primero cuéntanos un poquito a qué te dedicas en el Ministerio del Trabajo y cuál es tu papel en el tema de inclusión de personas con discapacidad. Bueno, nuevamente, buenos días. Directamente estoy vinculado al Ministerio en la Dirección de Empleo del Ministerio del Trabajo, Viceministerio de Empleo y Pensiones, haciendo un trabajo desde el grupo de políticas activas donde nos encargamos de desarrollar aquellas acciones que se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de alguna manera direccionar todas estas acciones, en este caso específico, para aquellos grupos vulnerables que requieren de atención y de acciones, como decía anteriormente, que nos ayuden a mejorar aquellos canales de vinculación laboral de grupos vulnerables, entre ellos la población con discapacidad. Es un tema pues que cuando lo empecé a manejar pues me causó mucho como un reto personal, porque es claro que uno hasta que no se sumerge, digamos, en este tema de la discapacidad no entiende la importancia y es un poco indiferente ante esta población. En mi caso personal, pues aterrado pues a veces de encontrar tantas cifras, producto pues de muchas circunstancias que vivió nuestro país, también de otras acciones también de tipo de salud, pero cuando revisamos los indicadores y vemos alrededor de 3.200.000 personas que nos arrojó el último censo, eh, revisamos también el número de desempleados de las personas con discapacidad. El factor que más incide en este caso es como las faltas de oportunidades, y ver un desempleo cercano al 85% de esta población pues nos hace reflexionar un poco y decir hay que tomar acciones. Si hay grupos vulnerables también como los jóvenes que requieren atención especial, es claro que la población con discapacidad, jóvenes, mayores, en todos los niveles requieren de desarrollo de acciones que nos ayuden, y pues creo que con todo esto que hacemos día a día, más adelante espero poder demostrar una cifra que nos darán un amplio conocimiento de que efectivamente lo que estamos haciendo va en un buen camino y que la idea es seguir mejorando como con estos indicadores. Perfecto, Norma, muchas gracias. Pues entonces empecemos contándoles a las personas que están conectadas en este momento cómo nace la idea de la cartilla. La idea es un poco curiosa, pues porque no sale solamente, digamos, de Norma, en este caso Pacto y el Ministerio. Esto es un trabajo que, como les decía, yo hace más o menos 5 años vengo manejando el tema de discapacidad, y en cada una de las reuniones siempre sale alguna solicitud nueva, alguna inquietud. Recuerdo mucho a alguien que ya no está vinculado en el sector, Lina Zambrano, que siempre tuvo, como a quien le agradezco en este momento, aprovecho el espacio para darle un saludo especial, porque gracias a ella como que me quedó también la inquietud, oiga, hay que construir algo que anoche casualmente pensaba en eso. El documento tiene 43 preguntas. Una vez pues lo que busca es como que tengamos alguna guía que nos pueda facilitar estos interrogantes o aquel paso a paso que a veces no sabemos cómo darlo, ¿no? Que a raíz pues de todas estas inquietudes empezamos a trabajar. Con Pacto se desarrolló un trabajo fuerte. Esto no se hizo en pocos meses, sino fue un trabajo prácticamente de 2 años, que hoy en día pues podemos tener un documento que, como les decía, tiene 43 preguntas que consideramos nosotros de alguna manera, puede que muchas para otras personas deberían estar incluidas, para otros no, pero tratamos de hacer un ejercicio, y lo importante es que tenemos algo en este momento, una herramienta que esperamos que con lo que tenemos incluido y pues cosas, esto es como un documento, digamos, dinámico. Hoy hay unas cosas, puede que en un mes las revisemos nuevamente y podamos incluir unas y sacar otras, pero de cierta manera es tratar de tener una guía tanto para empresarios como para personas, porque considero que esto lo debemos conocer todos, incluso aquellas personas que empiezan alguna empresa, que a veces desean vincular población con discapacidad,
que desconocen mucho cómo es el paso a paso de este proceso de vinculación y que existen unos beneficios también que están contemplados en la ley que obviamente hay que de alguna manera ayudar a publicitarlos porque no es suficiente las acciones que hagamos desde el ministerio, lo que hagamos de pacto y con otras entidades que trabajan estos temas, sino es más un tema de voz a voz y que tú nombrabas ahora hace un momento, tenemos casi cerca de 200 personas en este momento en sala, que son 200 oídos más y 200 voces más que nos van a ayudar a replicar, digamos, todo este tema. Perfecto, sí, así es, Norma. Tú ya nos estás comentando que tiene 43 preguntas, pero cuéntanos cuál es la estructura que tiene esta cartilla. Ok, me adelanté un poco. No, está perfecto. La cartilla tiene 6 capítulos que están distribuidos de la siguiente manera. Capítulo 1 cuenta con 7 preguntas. Una de sus preguntas está relacionada con una situación que siempre nos preguntan bastante y es si las personas con discapacidad pierden los beneficios en salud del régimen subsidiado al pasar al régimen contributivo. Se tocan temas como esto y se aclara un poco, se da más o menos una luz con respecto a este tema. En el capítulo 2, que es el contrato laboral de personas con discapacidad, hay 4 preguntas y se hace un especial énfasis en el artículo 33 de la ley 361, digamos que es como la columna vertebral de todo el tema de los beneficios tributarios. El capítulo 3 está enfocado en los beneficios económicos de la ley 361 del 97 y se hace un análisis profundo en cuanto al artículo 24 y el artículo 31 que tiene que ver con todos los beneficios de renta que hay y otros beneficios que se contemplan para los procesos de vinculación de esta población. En el capítulo 4 encontramos la terminación de contratos de personas con discapacidad. Tenemos una sola pregunta y también va muy enfocada a lo que siempre nos preguntan. ¿Se puede despedir a una persona con discapacidad? Hay 2 casos de análisis y procedimientos que de pronto dan una guía y aclaran muchísimo estos vacíos que de pronto a veces encontramos en todos aquellos empresarios que a veces tienen la intención de vincular, pero por ciertos temores no se atreven a tomar estos pasos. El capítulo 5 nos habla específicamente de beneficios en licitaciones y en la certificación de discapacidad. Este es el capítulo más amplio, cuenta con 20 preguntas. Hacemos un comparativo entre la ley 361, el decreto 392, un poco para aclarar muchas cosas que a veces se tienden a confundir en este tema, sobre todo lo que es la certificación de discapacidad también. Tocamos la resolución 103 del Ministerio de Salud que está dirigida a la certificación de discapacidad. ¿Cuál es la ruta para obtener esta certificación? Y una pregunta importante que a veces uno piensa que está muy clara entre las personas, pero es obvio que la diferencia entre pérdida de capacidad laboral y la certificación de discapacidad son temas totalmente diferentes y hay que tener claro, digamos, al respecto qué es lo que nos trae esta parte. Y cerramos con un capítulo que es el capítulo de inclusión de personas con discapacidad en el sector público, todo enfocado con el decreto 2011 que expidió el Ministerio del 30 de noviembre del año 2017 y que trata, digamos, de las cuotas en el Estado que ven dirigidas a la población con discapacidad, cuáles son sus sanciones al no cumplimiento de este decreto, que ya tuvo su primer corte el 31 de diciembre del año 2019 y que se termina su implementación en el año 2027. En general, este es el contexto. 6 capítulos, 43 preguntas. Queríamos incluir uno. Yo, digamos, personalmente considero que el tema relacionado con el uso adecuado de términos tendría que ir en esta cartilla, pero si ya incluimos eso se nos va a volver inmanejable, entonces es una cartilla que al final, digamos, dentro de las exposiciones siempre tratamos de dejarla porque es tratar también de, no, si es bien cierto que hay temas de empleo, hay temas también de inclusión y la inclusión parte también desde el manejo del lenguaje adecuado que debamos utilizar para referirnos a la población con discapacidad. Vale, Norma, muchas gracias. Y digamos que para terminar esta parte de en cuanto a la estructura que tú nos acabas de mencionar, que pues tocamos varias normas, nosotros, Colombia se caracteriza por tener mucha normatividad y el tema de inclusión laboral no es digamos, la excepción. Acá tocamos un amplio panorama de normatividad.
Finalmente, esta cartilla, ¿a quién va dirigida? O sea, ¿para quién se puede beneficiar de ella? Considero que nos podemos beneficiar todos, como lo decía Julio César al comienzo, no solamente para empresarios. Considero que la debemos conocer todos y cada uno de nosotros. Es claro que, como les decía hace un momento, hasta la parte de términos, el uso de términos adecuados es una herramienta pues esencial si queremos hacer un proceso de inclusión realmente desde la base. Entonces, en este caso es importantísimo que tanto el empresario la conozca porque va a tener un paso a paso y una claridad sobre muchas preguntas que a veces lo llevan a no tomar una decisión adecuada. Es claro que todos y cada uno de nosotros tenemos un amigo, un familiar, alguna persona cercana con discapacidad que muchas veces desconoce que la ley contempla unos beneficios para aquellos empresarios, que hay herramientas también tecnológicas que sirven en estos procesos de inserción laboral. Y la importancia es que, como les decía hace un momento, que estos escenarios nos ayudan para que efectivamente estos documentos no se queden en los grandes centros urbanos. Nosotros ahora mismo desde el ministerio estamos centrados en todos aquellos lugares que están apartados, digamos, de la geografía, que requieren de una atención especial, y es obvio que estas herramientas tecnológicas en este momento nos ayudan a llegar allá a esos lugares donde el Estado ha tardado un poco en llegar, pero que están tomando las acciones para brindar esa atención y sobre todo a esta población. Y esta herramienta, pues considero, junto con otras que no están acá, que hacen parte, digamos, de otros procesos que ya se van a ir enterando las personas, por ejemplo, en las visitas que estamos desarrollando en los municipios PEDET, que todas estas herramientas pues, nos van a ayudar a tener unas herramientas mucho más fortalecidas para poder llegar a los empresarios, para llegar a la comunidad y obviamente que se aproveche lo que se ha construido con bastante esfuerzo y que hoy podemos tener aquí en esta reunión. Vale, Norma, muchas gracias. Ok, gracias. Continúo entonces con el doctor Julio César, le doy la palabra. El doctor Julio ha estado en toda la construcción de esta cartilla, en el documento base que inicialmente se llamaba Preguntas Frecuentes y que lo manejábamos desde el programa, y pues se la conoce al dedillo. Doctor Julio, ¿qué aporte considera usted que le genera en la cartilla, el ABC de la inclusión laboral de personas con discapacidad a la temática de empleo para esta población? Tiene el micrófono apagado, doctor. Me disculpa, bueno. Tranquilo. En el aporte que el programa Pacto de Productividad, pues arrancamos por decir que el programa Pacto de Productividad, en ese proceso que trae desde el año 2009 de crear un modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad, que lo que pretende es unir a dos actores, a las personas con discapacidad y a las empresas, hace una especie de articulación de todos los actores que tienen que ver con la discapacidad. En esa ruta o en ese camino que ha transitado el programa, pues, ¿qué ha hecho? Ha efectuado procesos de formación a entidades como el SENA, a centros de empleo, a organizaciones de personas con discapacidad, la asistencia a eventos con el gobierno y el Ministerio de Trabajo, eventos académicos. Y pues bien, esta cartilla nace en esas formaciones y en esa ruta, y porque en todo ese camino que se ha recorrido, pues estábamos notando que las preguntas eran recurrentes de los diferentes actores, y ahí fue donde se nos ocurrió, como bien lo decía Sandra, que para el vocabulario de Pacto de Productividad nosotros llamamos preguntas frecuentes, que normalmente las compartíamos con todos los consultores que operan del programa Pacto de Productividad en el país, para que estuviéramos homologados en las respuestas que teníamos que darle a los diferentes actores y muy especialmente a los empresarios. En esa asesoría y acompañamiento a los empresarios en los procesos de inclusión laboral, que es una asesoría en 4 etapas, desde ese abordamiento al empresario, el diagnóstico que se hace de la empresa y la asesoría que hacemos a nivel interno de la organización en las áreas de gestión humana y a las demás áreas donde se inician los pilotos de inclusión, igualmente se presentan inquietudes. Entonces surge la pregunta desde el gerente de la empresa hasta
psicóloga de selección, que preguntan temas legales. Y reitero, como eran tan reiteradas esas preguntas, diseñamos ese banquito que lo llamábamos preguntas frecuentes. Y ahí nace en conjunto con el Ministerio de Trabajo la idea después posterior de, como bien lo contaba ahora Norman, de esta cartilla del ABC de la inclusión laboral de personas con discapacidad, la cual ha sido de gran utilidad para los empresarios y todos los actores públicos y privados que trabajan para la discapacidad. Ahora que ya la tenemos impresa y todo, va a ser una herramienta muy importante, reitero, para todos los actores, pero en especial para los empresarios, porque ahí están también las inquietudes de los empresarios. Perfecto, doctor Julio. Usted habla de preguntas recurrentes, ¿cierto? De lo que usted ha visto y con toda la experiencia que usted ha tenido en el tema de inclusión laboral, ¿cuál es esa pregunta recurrente que pensaría uno a veces que hay preguntas que son de moda o otras que pasan, que no deberían hacerse, pero que todavía se siguen haciendo? ¿Cuál es esa pregunta recurrente que siguen teniendo digamos que en general, las personas que están relacionadas con el tema de inclusión laboral? A ver, la pregunta más recurrente del empresariado, que es yo creo que la más relevante de todas, y yo diría que no de los empresarios, nosotros en todos los eventos académicos y empresariales que hemos hecho, es el mito, porque digámoslo de una vez, es un mito, es que los contratos de las personas con discapacidad no se pueden despedir las personas con discapacidad una vez son contratadas. Eso realmente es ese mito y yo diría que esa interpretación errada que infortunadamente, y tengo que decirlo con mucho dolor, muchos jueces le han dado al artículo 26 de la ley 361 del 97, que lo único que dice ese artículo es que nadie puede ser despedido por razón de la discapacidad, pero en ninguna parte dice que es que las personas con discapacidad no se pueden despedir. Es un error. En este webinar queremos afirmarlo de manera contundente. Sí se pueden despedir las personas con discapacidad por cualquiera de las causas establecidas en la ley. Las personas con discapacidad que se vinculan a las empresas no tienen contratos a perpetuidad. Ellas, desde el momento en que entran, y había una cosa que cuando trabajaba en el grupo Nutresa le decíamos mucho a las personas con discapacidad cuando ingresaban: aquí no tenemos sino un reglamento interno de trabajo para todos los trabajadores. Aquí no hay reglamentos ni reglas especiales para las personas con discapacidad. Entonces, ellos automáticamente quedan sujetos a la legislación y a la reglamentación de la compañía. En esta cartilla les hablamos un poco también sobre eso. Si se le termina por justa causa, ¿qué es lo importante cuando yo despido a una persona por justa causa con discapacidad? Pues lo importante es que yo le garantice el derecho a la defensa, y el derecho a la defensa es que si yo lo despedí por la falta que cometió, que ese despido esté precedido de un acta de diligencia de descargos donde el trabajador pudo perfectamente expresar lo que tenía con respecto a la falta cometida. Igualmente, si se termina por una razón objetiva. ¿Qué es terminar un contrato por una razón objetiva? Por ejemplo, los contratos a término fijo. Es que las modalidades de contrato están hechas para las personas que tienen discapacidad y las que no tienen discapacidad. En consecuencia, necesariamente en esos casos también es aplicable. Entonces, tanto en el despido por justa causa como por una causa objetiva, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que se pueden terminar válidamente los contratos y, entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia es mucho más liberal en ese sentido y ha dicho que ni se requeriría permiso del Ministerio de Trabajo. Ellos lo sostienen así, y les quiero contar que en el mes de febrero nomás hubo 2 fallos importantes de la Corte Suprema donde reitera ese tema. De todas maneras, el Ministerio de Trabajo establece un protocolo que se llama la Circular 49 de 2019. ¿Un protocolo para qué? Para que cuando se le va a terminar el contrato a una persona con discapacidad, simplemente se le presente al respectivo inspector de trabajo
Pero hay una cosa muy importante, el inspector de trabajo solo verifica la documentación que soporta el despido. Si es por justa causa, es que se haya efectuado la respectiva diligencia de descargos, verificará que haya sido citado de la manera adecuada y todo. Y en el caso, por ejemplo, de una causa objetiva, o sea, una terminación de contrato a término fijo, pues simplemente verificar que existía efectivamente un contrato a término fijo, porque los inspectores solamente verifican lo macro de la decisión que tomó el empresario. Él no puede entrar a calificar la conducta en detalle porque no le está permitido. Entonces, para darle tranquilidad a los empresarios, hoy es muy expedito con esa circular 49 de terminar contratos y no nos puede dar ese temor pues, de que va a ser complejo. Al contrario, esa circular 49 lo que quiso fue agilizar esos procesos. Es importante también tener en cuenta que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han tenido recientes pronunciamientos, por fortuna, que desmitifican esa terminación de los contratos de trabajo de personas con discapacidad. Incluso la misma Corte Constitucional, que ha sido tan garantista, tuvo un fallo muy importante que recuerdo que fue con el distrito en Bogotá, en el cual aceptó que la terminación de un contrato de trabajo de una persona con discapacidad sin permiso del Ministerio de Trabajo, porque el distrito tenía una política pública de inclusión, y el tener una política pública de inclusión pues derivaba que definitivamente en ninguna parte una empresa que tiene una política de inclusión pues mal haría en discriminar, y así lo interpretó la Corte. Básicamente, hasta ahí, pues, esa pregunta que me haces, Sandra. Doctor, pues esa pregunta como para otro Facebook Live, que pienso yo que para poderla ampliar y para poder dar como todos esos detalles que además aparecen en la cartilla, nos ocuparíamos perfectamente de un en vivo y seguramente lo tendremos y seguramente de varias de estas preguntas que están en la cartilla, así lo haremos. Entonces, quisiera que Oscar nos contara en este momento cuántas personas tenemos conectadas, si hay muchas preguntas, esas preguntas las iremos haciendo ahora en esta segunda parte de nuestro en vivo. Oscar, cuéntanos. Hola Sandra, tenemos más de 350 personas, para ser exactos 364. Y Bien. muchas gracias a todos los que están participando en el chat, dejando sus preguntas. Ok, o sea que tenemos muchas más preguntas que las preguntas que están en la cartilla. Pero eso está muy bien que haya generado este tipo de, digamos que de interés. Eso habla muy bien. Como Norman lo decía, esto es un documento que es vivo, que seguramente van a haber otras preguntas que tendremos que incluir. Cada vez que las normas no quedan estáticas, ¿cierto, doctor Julio? Las normas van variando Claro. y toca estar pensando en, ¿cierto? Y la Corte también, pues a ver, yo siempre he dicho que en la época en que me tocó iniciar procesos de inclusión en el año 2008, las Cortes todavía tenían unas posiciones muy radicales frente al tema de los despidos. Hoy las dos Cortes se han flexibilizado mucho porque han entendido que tener posiciones radicales frente al tema de los despidos, pues lo que hace es ponerle barreras a la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, por fortuna, no solamente la ley, no solamente tenemos nueva ley, porque tenemos la ley estatutaria 1618-2013 en todo este tránsito, sino que igualmente la jurisprudencia también va tomando posiciones distintas que desmitifican ese tema de terminar los contratos por justa causa o por causa objetiva de las personas con discapacidad. Vale, doctor Julio, gracias por esa aclaración. Entonces vamos a hacer en este momento, vamos a presentarles un corto video de 2 minutos y después de ese video seguiremos con el tema de las preguntas que se puedan ir generando y nos puedan ir haciendo a través del chat. Personas con algún tipo de discapacidad también pueden ser trabajadores eficientes en las empresas. Como quien dice que las personas con discapacidad también pueden hacer bien su trabajo. Así es, tal cual.
y en algunas ocasiones con mejores resultados que personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque son personas muy productivas en trabajos que se ajustan a sus capacidades y habilidades y logran con mayor compromiso y responsabilidad hacer aportes importantes a las empresas donde trabajan. Esas empresas, además al incluir personas con discapacidad en su planta de personal, obtienen beneficios legales y tributarios. ¿Cómo cuáles? Entre otros los siguientes: deducción en la renta, menor cuota de aprendices, ventajas en licitaciones públicas, créditos con entidades estatales, preferencia de sus productos adquiridos por el Estado. ¿Y las empresas sí están incluyendo personas con discapacidad en su planta de personal? En Colombia ya varias empresas asumieron esta responsabilidad social y están convencidas de sus ventajas. Bueno, entonces ojalá que muy pronto todos los empresarios en sus empresas abran las puertas de las oportunidades laborales a las personas con discapacidad para que puedan trabajar dignamente y mejorar su calidad de vida, tal cual. Bueno, muchas gracias. Este video, pues la idea era recordar un poco acerca de esos beneficios de la contratación de las personas con discapacidad. Antes de seguir con otras preguntas para nuestros invitados, quisiéramos saber qué preguntas hay del público, Oscar. Gracias, Sandra. Nos preguntan bastante que dónde podemos conseguir esta cartilla y si tiene algún costo. Bueno, pues esta cartilla está a cero costo. La idea es que se pueda utilizar y se pueda descargar todas las veces que quieran y hacer todo el uso adecuado de la cartilla. Esta cartilla va a estar colgada de la página del Ministerio del Trabajo y de Pacto de Productividad una vez terminemos de hacer algunos ajustes en la edición, pero ya la próxima semana ya van a tener la oportunidad de poderla descargar y vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales esos enlaces de donde lo pueden descargar. ¿Alguna otra pregunta que tengamos, Oscar, así recurrente? ¿O seguimos con nuestros invitados? Sigamos con nuestros invitados, que veo que están muy ansiosos por ver qué más nos pueden contar. Perfecto, Oscar, gracias. Entonces, te hago la pregunta a ti, Norman, desde el ministerio, desde lo que ustedes también tienen que y recogen a través de todas estas correrías que hacen en territorio. ¿Cuáles son de esas preguntas recurrentes que también ustedes han mapeado, tienen y se tienen en las regiones? Pues no es tanto una pregunta, más que todo es una afirmación, y la afirmación va enfocada, ya Julio César tocaba un poco el tema, y es de no contrato personas con discapacidad porque eso es muy complicado o eso me va a generar muchos problemas. Esto realmente es un poco frustrante para uno, pues cuando realiza tantas jornadas, pone en conocimiento la normatividad, presenta casos exitosos, y muestra como el escenario que es totalmente diferente a lo que a veces se cree, ¿no? Entonces, en este caso, como te decía, más que una pregunta, es una afirmación. Nosotros sí desde el ministerio que solicitamos o pedimos a aquellas personas que quieran hacer un proceso de inclusión que por favor se asesoren. Lo primero en esta parte es pedir acompañamiento porque conocemos casos también de muchas personas, entidades, empresas que han querido hacer un proceso de inclusión y lamentablemente por no llevar sus procesos acompañados de entidades que saben que ya llevan un tiempo, tienen experiencia haciendo los procesos de acompañamiento con los procesos de vinculación de la población con discapacidad, pues estos procesos regularmente tienden a no ser muy exitosos. Entonces, en este caso, lo que nosotros les pedimos a todos aquellos que estén interesados es, por favor, asesórense. Los empresarios, ustedes tienen una caja de compensación, esta caja de compensación tiene unos centros de empleo, tiene unos servicios para ustedes, las cajas de compensación, las gobernaciones y algunas alcaldías cuentan con centros de empleo donde les prestan también la asesoría. La invitación es para que se acerquen también a estos lugares, soliciten, como les decía, un acompañamiento. Y esto con el objetivo de que de lograr que estos procesos, así sean pocos los procesos, pero así sean pocos, valga la redundancia,
puedan salir exitosos, porque no nos sirve de nada tener buenas intenciones de salir todos a contratar, hacerlo, digamos, sin un acompañamiento y al final vamos a terminar frustrados. Y lo segundo es dejar los miedos. Bien decía un amigo, y esto se me quedó grabado en una de sus exposiciones, que usted no se casa pensando en separarse. Entonces, por favor, denle una oportunidad a las personas con discapacidad, den ese paso y hagan parte, digamos, de estos datos que nosotros hemos estado monitoreando con la DIAN para ver los resultados de la ley 361. Y para nosotros ha sido satisfactorio poder realizar este análisis y darnos cuenta, por ejemplo, que desde el año 2014 que empezamos con este ejercicio, pedimos información en la DIAN para poder saber si efectivamente los beneficios de la ley 361 se estaban utilizando. Y para ese primer periodo, que fue el año 2014, habían 304 empresas que hacían uso de estos beneficios tributarios con un monto cercano a los 46.000 millones. Así sucesivamente hemos venido viendo un aumento. En este momento lo que más nos llamó la atención es que para el año 2015 había 17 personas naturales que ya hacían uso de esos beneficios tributarios con unos descuentos cercanos a los 800 millones de pesos. La última medición que tenemos es de el año 2018 con 466 empresas, son casi 150 más empresas de las que pudimos monitorear con respecto al primer análisis que se hizo, y la suma de recursos está cercana a los 70.000 millones de pesos. Entonces, es ahí cuando uno revisa y dice, pero ¿por qué dicen que hacer procesos de inclusión es costoso cuando realmente estamos viendo que son casi 70.000 millones que se han logrado ahorrar los empresarios? Digamos, muchos los ahorran o los reinvierten? No quiere decir en este caso que aquí estén todas las empresas, porque sabemos que hay muchas que no aplican a los beneficios, sino lo hacen ya como una política de su entidad. Y la invitación es esta: dejar un poco los miedos, entrar a ser parte de este grupo de empresas, que no se queden estos beneficios en las grandes empresas, sino que puedan ir también aquellos pequeños y medianos empresarios que también podrían hacer uso de estos beneficios, podrían ingresar, digamos, a formar parte de este paquete de datos y nos ayudarían muchísimo en el proceso de vinculación de esta población. Segundo, algo que también nos preguntan mucho es las demoras en los procesos de certificación para aplicar a las licitaciones y concursos de mérito. Hay que explicarle a los empresarios que estos certificados se deben tramitar directamente en las direcciones territoriales, que hay unos tiempos establecidos para ello, que no se deben dirigir, digamos, al ministerio, que a nosotros nos llegan directamente a nivel central y nos llega la solicitud de pasto. Digamos, nosotros no podemos hacer esto. En la cartilla se les toca un poco este tema y se les dice cómo es que deben hacer este proceso, porque es claro que si lo hacen sobre el tiempo, pues van a perder la oportunidad de presentarse al proceso, porque, como les digo, hay unos tiempos establecidos para esto y hay que tener en cuenta que el ministerio ha pasado a expedir 700 certificaciones mensuales a prácticamente 4.500 al mes. Entonces ha sido un volumen de trabajo muy grande, que esto obviamente esperamos que, como les mostraban las cifras, les hablaban las cifras hace un momento de la DIAN, más adelante ya con, pues superando pandemia y todo lo demás, podamos tener con datos más significativos para que efectivamente podamos ver que estas acciones sí están apuntando a donde queremos llegar. Y para finalizar, es importante que aquellas personas que son encargadas al interior de las entidades de hacer seguimiento como interventores a estos temas de concurso de méritos y licitaciones, que hagan una revisión exhaustiva porque nos hemos enterado también de empresas que contratan a las personas solo mientras obtienen la certificación y luego las despiden. Cuidado, porque aquí hay unas normas de ley que están penalizadas y pues obviamente eso incurriría en unas faltas gravísimas que están contempladas en la ley. La idea es que no solamente se recurra a contratar a las personas con discapacidad para obtener unos puntos, sino también para que hagan parte de un proceso de vinculación y pues obviamente que sigan haciendo carrera en una institución o fortalecer sus habilidades para aplicar a otras oportunidades de trabajo en otras empresas. Mi micrófono. Muchas gracias. Nos das una información bastante interesante y me das pie para
reforzar un poco la idea frente a que esta cartilla va a ser de gran valor para los centros de empleo, para los gestores empresariales en especial, que son aquellos que acompañan a las empresas, que están de cara al empresario y que en muchas oportunidades pues deben dar algún tipo de argumento, algún tipo de respuesta a esas preguntas que generan temor y que en muchas ocasiones se dejan de vincular o se pierden vacantes por no tener como la respuesta absolutamente clara. Entonces la idea es que esta cartilla les sirva a los gestores en este sentido y puedan dar ese acompañamiento que están esperando. Mira, por ejemplo, el tema de lo que tú tocas frente al tema de las licitaciones. Son muchas empresas las que siguen llegando a través de los centros de empleo diciendo yo quiero contratar personas con discapacidad, quiero acceder a los beneficios que me da la ley frente al tema de licitación y quisiera que usted me apoye sabiendo, por ejemplo, dónde como empresario encuentro una certificación que es, estamos hablando específicamente de la certificación que da el Ministerio del Trabajo a los empresarios que quieren contratar y que quieren licitar. Entonces, es muy importante esa información y esto que nos acabas de decir de los beneficios tributarios y quiénes están accediendo, pues también será seguramente un tema para otro webinar para poderlo seguir como profundizando. Doctor Julio, vuelvo con usted para que me cuente o nos cuente de otras de esas preguntas que son frecuentes y que vienen y de pronto tienen malas personas con discapacidad cuando quieren acceder a un empleo digno y contar con un contrato de trabajo, y de pronto quieren salir de la informalidad o nunca han encontrado un trabajo y se les presenta la primera oportunidad de trabajo, pero a veces hay como algunos temores de parte de ellos de si sí firmo o no firmo el contrato. Entonces, cuéntenos un poquito usted en su experiencia que ha podido de pronto como vislumbrar. Bueno, realmente una cartilla como estas es muy buena porque hay que decirlo abiertamente, no solamente los empresarios se benefician, sino que también aclaran algunas dudas las mismas organizaciones de personas con discapacidad y las personas con discapacidad. Con respecto a la pregunta más reiterada que en la experiencia hemos tenido de las personas con discapacidad, también tienen que ver con ciertos temores. Muchas personas con discapacidad, por ejemplo, vienen recibiendo sus servicios de salud a través del régimen subsidiado. Hay que decirlo abiertamente, el régimen subsidiado de salud en Colombia presta un excelente servicio a las poblaciones menos favorecidas. Entonces, como ellos ya tienen el tema de salud muy solucionado, les da temor emplearse, porque todos sabemos que cuando uno se emplea, ya no está en el régimen subsidiado, sino que pasa al régimen contributivo. Entonces, la pregunta es, si se me acaba el contrato, ¿pierdo la posibilidad de regresar al régimen subsidiado? La respuesta es que no. ¿Por qué? El mismo decreto único del sector de la salud, el 780-2016, les garantiza la continuidad de los servicios de salud a las personas de estatus 1 y 2, que normalmente son las beneficiadas con el régimen subsidiado. En la experiencia personal, incluso les daba temor hasta de suscribir contratos de aprendizaje. Nosotros iniciamos, en mi experiencia laboral en Nutresa, iniciamos con contratos de aprendizaje y había que sentarse a explicarle a ellos que no se preocuparan porque ¿qué es lo que sucedía? Que normalmente estas personas o estaban en el régimen subsidiado o su papá o su mamá trabajaban y estaban como beneficiarios. Entonces les daba el temor de que yo soy beneficiario, pero entonces entro a un contrato de aprendizaje, me afilian en el régimen contributivo, se me acaba el contrato de aprendizaje y entonces no me dejan devolver al régimen subsidiado. La respuesta es que sí lo dejan regresar al régimen subsidiado, porque el sistema de salud en Colombia tiene esa libertad de regresar al régimen, entre régimen contributivo y subsidiado, pero también en la calidad de lo que estés. En este caso, este señor que estaba de beneficiario pasó a cotizante, regresa sin ningún problema a ser beneficiario. También se les da tranquilidad que no tienen
que el hecho de tener empleo tampoco les quitan los beneficios, otros beneficios de otras entidades que tenga el Estado. Por ejemplo, Bienestar Familiar tiene algunos beneficios y otras entidades. A la gente queda la tranquilidad total de que esos beneficios, pues las entidades que lo hacen no lo están haciendo, es decir, lo están haciendo incorrectamente, se les están quitando los beneficios, porque realmente la misma ley estatutaria 1618-2013, que es la ley de discapacidad, le pide al Ministerio de Trabajo y a otras entidades del Estado que le garantice a las personas con discapacidad y a las familias que esos beneficios se mantengan. Una situación que se presenta con mucha frecuencia es que las personas con discapacidad que tienen pensión de sobreviviente. Me explico. Normalmente en Colombia, cuando el padre o la madre fallecen y vienen trabajando, pues se da una cosa que se llama pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente normalmente queda 50% a favor del cónyuge sobreviviente y el otro 50% a favor de la persona con discapacidad. Entonces, esa persona tiene esa pensión. Les cuento, en la mayoría de las ocasiones son pensiones de salario mínimo. ¿Sí? O sea, que la pensión de esa persona con discapacidad realmente es un 50% del salario mínimo. Entonces la pregunta que le hacen a uno es, ay, pero es que yo tengo pensión de sobreviviente. Si me vinculo laboralmente, ¿me pueden quitar la pensión? La respuesta es no, porque la misma ley 361 de 1997 expresamente así lo dispone en su artículo 33. Incluso, y voy más allá, una persona con pensión de invalidez perfectamente puede emplearse. ¿Por qué? Y no pierde la pensión de invalidez porque se emplee. Esa no es una causal para perder la pensión de invalidez. La única causal para perder la pensión de invalidez es que usted supere la invalidez, porque esas personas normalmente cada 3 años les están haciendo exámenes médicos para ver la evolución de su discapacidad. Entonces, incluso para las personas con pensión de invalidez, cuando nos han preguntado, vea, es que él tiene pensión de invalidez, ¿le quitan la pensión de invalidez? No se la quitan. Y segundo, es importante que una persona con pensión de invalidez, dado que tiene una pensión temporal, pues cotice al sistema de seguridad social, porque se presenta más en la vida real de lo que uno piensa, personas que las coge trabajando, están como pensionadas por invalidez y tienen una fuente de trabajo. ¿Sabe qué pasa en esos casos? Esa persona, cuando llegue a su edad de pensión de vejez, puede escoger entre la pensión de invalidez, que normalmente es inferior, y la pensión de vejez. Entonces, a la gente que está pensionada por invalidez, no vincularla, les estamos quitando la posibilidad de que más adelante se puedan vincular, se puedan pensionar con una pensión de vejez un poco superior a la que tienen hoy por invalidez. Vale, doctor Julio, muchas gracias. Es decir, que no solamente los empresarios tienen temores en relación con la inclusión laboral, sino las mismas personas con discapacidad tienen temores al momento de tener que firmar un contrato por el riesgo a perder otros beneficios que ya han tenido. Pero es clarísima digamos que la normatividad en ese sentido. Por eso las reuniones que se hacen en unos comités que se tienen en las ciudades de pacto de productividad son tan importantes, porque a esas reuniones asisten varios actores de la discapacidad, y un actor muy importante es que asisten las organizaciones de personas con discapacidad, y nosotros a través de esas organizaciones es donde damos estos mensajes para que los transmitan a las personas con discapacidad y disipen esos temores que son absolutamente infundados. Perfecto, doctor. Clarísimo, muchas gracias. Vamos con más preguntas que se hayan podido generar a través de nuestro chat. Oscar, ¿nos puedes contar si hay alguna otra? Hola Sandra, nos hacen una pregunta para Norman de dónde podemos encontrar asesoría o acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Ok, Norman, ¿es clara la pregunta frente No. ¿no? No, O sea, claro, porque de no sé pronto si es los para temas empresarios. si es para temas de legales
que tenga que ver con trabajadores, pues sería directamente en las direcciones territoriales del ministerio como tal, que tenemos 32 direcciones territoriales, en cada departamento hay una, y Bogotá, digamos, tiene un distrito especial también para eso, una oficina especial para esto. Si es en temas relacionados con empleo, es claro que todo esto se hace a través de los centros de empleo de las cajas de compensación. Las 43 cajas a nivel nacional tienen sus centros de empleo. No estaría muy seguro el tema de los territorios nacionales porque ellos tienen una complejidad en esta parte, pero lo que es alcaldías, algunas alcaldías y gobernaciones también tienen centro de empleo, y por eso mi invitación en un momento, hace un momento, era a que aquellos empresarios, cuando tengan todas estas dudas, como tú bien lo decías, los grupos de personas que en estos centros de empleo hacen estas visitas a las empresas, la idea es que a través de todos estos elementos y todas estas herramientas ayuden a fortalecer todo este pool de herramientas que se le podrían facilitar y, digamos, aclarar muchísimas inquietudes a los empresarios. Entonces, la invitación es nuevamente, por favor, señores empresarios, si son los que plasmaron esta pregunta, visiten los centros de empleo. Los centros de empleo están para servirnos tanto a las personas que estamos buscando empleo como a ustedes como empresarios. Van a encontrar muchos servicios allí, sobre todo al momento de colocar una vacante para que cumpla, digamos, con los requisitos que se tienen de ley, para evitar todos estos sesgos de género y otras cosas que se manejan. Les van a ayudar a construir muy bien los perfiles para poder obtener, digamos, como más pronto sus ofertas de personas que estén en búsqueda de empleo, y obviamente les van a ayudar en el tema de conseguir, si están interesados, población con discapacidad que ayude a desempeñar cada una de las labores dentro de sus empresas. Perfecto. Ahí para adicionar a lo que tú decías, también las agencias públicas de empleo del SENA, que están en todas las, a nivel nacional, en todos los territorios, entonces pues ellos también están, al igual que el resto de la red, prestos a acompañar a los empresarios, a las personas con discapacidad, como tú bien lo mencionaste. Oscar, ¿alguna otra pregunta que tengas? Sandra, pues muchos comerciantes, emprendedores con pequeñas empresas nos preguntan si estos procesos aplican de la misma manera para ellos. Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Sí, no, la respuesta es sí. La respuesta es que cualquier empresario, precisamente pues el beneficio fundamental, porque ustedes van a encontrar en la cartilla, como lo explicaba Norman, los beneficios para los empresarios son varios. Aquí solamente hemos mencionado el deducible de la declaración de renta y hemos mencionado los que participan en licitaciones, pero hay otros beneficios que se los dejamos para que los lean en la cartilla, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el hecho de que sea un empresario debidamente formalizado, que tenga que presentar declaración de renta, ese mero hecho de ser un empresario formalizado que tiene que presentar declaración de renta, pues hace perfectamente uso de este deducible, que es el 200%, el deducible del 200%, sobre todo el total que pagues por pagos y prestaciones de los trabajadores en el año fiscal. Importante en esta parte que deben ser personas legalmente contratadas, ¿no? Aquí no se acepta absolutamente nada de prestación de servicios, ni estos temas tienen que ser vinculados directamente con la empresa. Es muy válido lo que acabas de decir, de que tengamos presente eso. Y me da pie para que hay un tema que no quiero que se quede sin que lo mencionemos acá en la cartilla, y es que esta cartilla no solamente quedó sirviendo para los empresarios. Como sé que hay conectadas alcaldías y entidades públicas, pues les recordamos que también nos acordamos de ellos. Entonces hay un capitulito que tiene que ver con inquietudes que se presentan de las entidades públicas para cumplir la obligación legal de vincular, la vinculación obligatoria de vincular un porcentaje de su nómina de personas con discapacidad, lo que denominamos ley de cuotas. Ahí también hay un capítulo especial donde les absolvemos algunas inquietudes que también han sido fruto de la experiencia, de que cuando hemos asesorado entidades públicas que normalmente en estos 2 últimos años estamos asesorando, y actualmente varias entidades públicas, normalmente tienen inquietudes con respecto
a temas tan básicos como, bueno, mi obligación hasta dónde va, a quién le reporto, mi obligación legal va a quién tengo la obligación de reportarle anualmente, desde cuándo se inicia, que todos sabemos que es desde diciembre de 2019 que las entidades públicas tienen esa obligación. Entonces, muy importante también que las entidades públicas, y aquí lo hice en un webinar anterior, pero reitero, yo le pido a las entidades públicas que por favor vinculen personas con discapacidad, no por cumplir la cuota. Es decir, no se preocupen, no es cumplir una cuota legal, es simplemente darle empleo a las poblaciones, a las personas con discapacidad. Ellos son colombianos, tienen derecho al empleo como cualquier colombiano y son tan productivos como cualquier otro colombiano en el trabajo. Y simplemente acompáñense, como lo dijo Norman, de entidades especializadas en esto para que los procesos de inclusión sean exitosos. Perfecto, doctor Julio. Importante también hacer ese recordatorio frente al tema de la ley de cuotas para el sector público. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta hora de webinar presentando nuestra cartilla ABC de la inclusión laboral de personas con discapacidad. La cartilla, como les mencionábamos, va a quedar disponible a partir de la próxima semana, tanto en la página web del programa como del Ministerio del Trabajo, www.pactodeproductividad.com. Vamos a publicar ahí la noticia cuando ya la tengamos lista para que ustedes accedan a ella. Y pues dado que no nos podemos comprometer con el envío a cada uno de los correos electrónicos que nos están mencionando, entonces sí les agradecemos entrar a la página web. Como les decimos, compartirla con todo el mundo, aprovecharla de la mejor manera, sacarle todo el jugo, como decimos los colombianos. Vamos a tener varias de esas temáticas, las vamos a ir profundizando en otros en vivo. Sabemos que hay muchas inquietudes alrededor de la certificación de las personas con discapacidad. Entonces, en la medida en que el tema se vaya aclarando un poco más, volveremos con el Ministerio del Trabajo a hablar acerca de esta certificación y con otros actores que han venido trabajando fuertemente por aclarar dudas que siguen surgiendo. Entonces, agradecerle a Norman González por haber aprovechado y haber aceptado esta invitación, al doctor Julio César Martínez por estar aquí con nosotros nuevamente, a todo el equipo de trabajo del programa Pacto de Productividad que hizo posible esta transmisión, a nuestra intérprete Franci Gordillo, que siempre nos acompaña, y bueno, y a ustedes, muchas gracias por estar interesados digamos que en las temáticas que tratamos aquí. Si ustedes consideran que hay alguna temática frente a la cual deberíamos abordar, pues estamos abiertos a recibir a través de nuestro correo electrónico contáctenos @pactodeproductividad.com todas las inquietudes o todos los temas que quisieran que abordáramos. Igual recibimos con mucho agrado la retroalimentación que quieran hacernos de la cartilla para seguirla mejorando. Entonces, muchas gracias de nuevo y que tengan un resto de día muy feliz. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para todos un buen día. Gracias, Don. Buen día para todos. Gracias. Personas con algún tipo de discapacidad también pueden ser trabajadores eficientes en las empresas. Como quien dice que las personas con discapacidad también pueden hacer bien su trabajo. Así es, tal cual.
y en algunas ocasiones con mejores resultados que personas sin discapacidad. ¿Por qué? Porque son personas muy productivas en trabajos que se ajusten a sus capacidades y habilidades y logran con mayor compromiso y responsabilidad hacer aportes importantes a las empresas donde trabajan. Esas empresas, además al incluir personas con discapacidad en su planta de personal, obtienen beneficios legales y tributarios. ¿Cómo cuáles? Entre otros, los siguientes: deducción en la renta, menor cuota de aprendices, ventajas en licitaciones públicas, créditos con entidades estatales, preferencia de sus productos adquiridos por el Estado. ¿Y las empresas sí están incluyendo personas con discapacidad en su planta de personal? En Colombia, ya varias empresas asumieron esta responsabilidad social y están convencidas de sus ventajas. Bueno, entonces ojalá que muy pronto todos los empresarios en sus empresas abran las puertas de las oportunidades laborales a las personas con discapacidad para que puedan trabajar dignamente y mejorar su calidad de vida, tal cual.